Muy buenos días, tengan todos y todas. Un especial agradecimiento por que me hayan concedido el honor de dictar esta cátedra prima, por supuesto, en una de las grandes universidades que tenemos en nuestro país, la Universidad La Salle, y mi agradecimiento puntual al rector Enrique González, al maestro Jorge Iturbe, vicerrector, y por supuesto a la doctora Castro, directora de esta Facultad Mexicana de Medicina, por esta invitación, y a todos ustedes por estar aquí en su primer día de formación como médicos, y que espero esta plática les ayude para justamente trazar el rumbo de qué quieren ser, a dónde quieren llegar, y sobre todo conocer los grandes retos a los que se van a enfrentar y los grandes retos que van a exigir de ustedes que sean mucho mejor que las generaciones que estuvieron antes que ustedes en estos mismos asientos. Y a sus familias un gran agradecimiento por prestárselos a la universidad como alumnos, por prestárselos al país como futuros médicos encargados de la salud de los mexicanos, y por supuesto por todo el apoyo que sus hijos van a requerir en los próximos años en su formación y en su ejercicio profesional. Muchas gracias también. Si me pasan la presentación, por favor. Ya vi, la paso yo solito. Yo les voy a hablar justamente sobre los retos que tenemos en la formación de los recursos humanos. Es decir, qué distancia existe entre lo que tenemos en términos de recursos humanos para la salud y lo que requerimos para atender las necesidades de salud de una población. Y esto lo primero que implica es conocer cuáles son las necesidades de salud de los mexicanos y cómo entonces, con los recursos humanos que tenemos, generamos estos servicios. Y los espacios que quedan, es decir, este espacio entre lo que tenemos y lo que necesitamos, lo que requerimos y lo que verdaderamente formamos, genera una brecha. Y dentro de las políticas públicas siempre hablamos de cerrar las brechas lo más posible para que entonces la realidad se acerque justamente a lo que debe ser. Son 6 puntos que voy a tratar. Es una plática, espero no sea tediosa, espero que no los durmamos con esta luz tenue y mi voz monótona, pero que quiero que se lleven justamente estos puntos que creo les van a ser útiles, no hoy, pero sí los próximos 6 años en su formación y sobre todo en su visión como futuros profesionistas. Para formar a cualquier profesionista, no de la salud, se requiere tener 4 paredes que constituyen un aula, material didáctico traducido en libros, conocimiento, un muy buen profesor y justamente este espacio para transmitir el conocimiento. En el campo de la salud, la disponibilidad de recursos humanos está vinculada necesariamente a los servicios de salud, es decir, la medicina y otras áreas de la salud las enseñamos en el servicio. Necesitamos estar vinculados con instituciones de salud que den servicios a pacientes para lograr justamente esta transmisión del conocimiento. Entonces, como tal, en cualquier momento de disponibilidad de recursos humanos, tenemos entradas y salidas. Lo que queda en medio es cuántas personas están en un momento dado trabajando en algo en particular, y en este caso en servicios para la salud. Y esto interactúa con una serie de cosas que son requeridas para definir justamente este contexto. Políticas educativas, políticas laborales, políticas migratorias incluso, y que esto conviva y que tenga una relación muy estrecha con servicios de salud que requieren responder a contextos particulares demográficos, contextos epidemiológicos o de morbilidad específicos, y también la disponibilidad de recursos, es decir, cuánto dinero disponible tenemos para que existan servicios de salud, sin importar si hablamos de componente público o privado. Y esto, al igual que la disponibilidad de suministros y recursos, hace que tengamos hospitales y tengamos clínicas y tengamos espacios
en donde finalmente ustedes se van a formar y eventualmente formarán parte de ese mismo sistema que perpetúa la disponibilidad de recursos humanos en salud. Pero ¿qué pasa si lo vemos en forma lineal? Y esto es un poco lo que yo les comentaba. ¿Qué pasa entre las diferencias de necesidades de salud y demanda de servicios? Es decir, ¿qué problemas de salud tenemos en nuestras poblaciones y qué vemos cuando van a pedir servicios de salud? ¿Qué tipo de actividad generamos los médicos y el personal de salud en general cuando vemos pacientes? ¿Cuál es nuestra productividad versus esta actividad y disponibilidad que yo debería de tener? Y finalmente, ¿cuál es mi perfil del médico que yo necesito versus la formación que yo otorgo como institución educativa? Y todo esto lo que genera justamente son estas brechas que vamos a ver un poco más adelante. Este es nuestro país en los últimos 14 años, no nos fuimos muy atrás. Esto es el año 2000. Ustedes probablemente ya estaban por aquí en el año 2000. ¿Ya habían nacido todos en el año 2000? Entonces ya conocen este país y el mundo en el año 2000. Y 2014 es apenas hace 2 años. Nuestra población en este periodo, la población de México, creció 20 millones. Es decir, teníamos poco menos de 100 millones en el año 2000 y ahora somos prácticamente 120 millones. Esa es la proporción, la velocidad del crecimiento. Teníamos 11.6% de nuestra población compuesta por menores de 5 años. Esto disminuye y ahora solo es 9.2%. En cambio, la población de 65 años o más crece de 4.7% a 6.7%. De entrada, eso nos dice que los sistemas de salud que van a atender las necesidades de la población en el futuro no van a ser lo mismo a lo que teníamos hace 14 o 16 años. Nuestra población no es la misma, no es lo mismo atender una población predominantemente de jóvenes y niños a una población predominantemente de adultos mayores. Y lo mismo vemos en las expectativas de vida, en donde si bien el cambio en estos últimos 14 años es poco, si nos vamos a 1950, la expectativa de vida de los mexicanos era apenas 50 años. Y en muy poco tiempo hemos logrado avanzar. Pero no se trata de durar más como seres humanos, se trata de vivir más como seres humanos. Ahí es en donde la salud, los sistemas de salud y los profesionales de la salud tienen un gran compromiso. Ahora, ¿qué pasa con el ambiente económico de nuestro país? También ha cambiado. Y quien diga que estamos peor que en los años 90, pues a ver, hay que ver cuáles eran los indicadores y las condiciones que teníamos en los años 90. En términos del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, lo que producimos todos en conjunto como sociedad, lo que produce México como sociedad, si lo dividimos entre todo el número de mexicanos que somos, pues tiene un incremento muy importante en los últimos 14 años, de $14,591 a $16,496, con un crecimiento también importante del Producto Interno Bruto en términos porcentuales. Pero, ¿qué pasa con esto que dice ahí índice de Gini? ¿Quién sabe de ustedes qué es el índice de Gini? El índice de Gini, o el coeficiente de Gini, lo que mide es la desigualdad que tenemos como sociedad. Es decir, ¿qué tanto estamos distribuyendo este Producto Interno Bruto? Y este número nos convierte en uno de los países más desiguales del mundo, en donde muy pocos tienen mucho más que los muchos que tienen muy poco. Y eso es en donde la salud tiene otro papel fundamental como el gran ecualizador social por su potencial de proveer justamente las condiciones mínimas para generar el desarrollo de las personas, de las familias y de las comunidades. Y ese es el compromiso que asumimos todos como médicos, formar parte de esta transformación de la sociedad para lograr mayor igualdad y mejor oportunidades para el desarrollo. Y en términos muy puntuales de algunos elementos de salud, mortalidad infantil con una disminución muy significativa y que sigue disminuyendo significativamente cada año.
Mortalidad en menor de 5 años también baja de 28.5 por cada mil nacidos a 15.7. Mortalidad por enfermedades transmisibles que sigue descendiendo, pero la mortalidad por enfermedades no transmisibles sigue subiendo. ¿Qué nos dice esto? Si bien hemos logrado reducir la mortalidad por aquellas patologías infectocontagiosas y sobre todo en el componente de los niños que han condicionado el aumento en la expectativa de vida, las enfermedades crónicas hoy juegan gran parte o el componente principal de nuestra mortalidad. Y no es lo mismo salvar a un niño con una campaña masiva de vacunación a lo que representa la agenda ahora de acompañamiento y control de un paciente diabético que desde su diagnóstico va a tener una patología de por vida. Y esta nueva agenda que enfrenta el país es justamente la que les va a tocar a ustedes vivir y les va a tocar a ustedes atender. Entonces, algunas representaciones gráficas de lo que ha implicado justamente estos grandes logros en nuestro país. Si vemos la expectativa de vida y cómo sube en términos de cuánto se espera que un niño que nace en el momento viva, que hoy supera los 77 años, si vemos, por supuesto, también cómo ha disminuido la tasa de mortalidad general, y si vemos esto, vemos el gran reto. Esto que podría parecer una litografía de un museo de arte moderno, es un mapa de la carga de la enfermedad de nuestro país. La carga de la enfermedad entendida como la conjunción de dos medidas, lo que nos mata temprano y lo que nos hace vivir con algún grado de discapacidad. Entonces vemos que en 1990 éramos un país predominantemente rojo, y en lo rojo encontramos las patologías agudas, infectocontagiosas, asociadas al embarazo, los estados perinatales, los estados nutricionales. Y nos hemos convertido en un país predominantemente azul, en donde están las enfermedades crónicas no transmisibles, y en particular la número 1 en nuestro país, que es diabetes mellitus, la número 2, que son las enfermedades isquémicas del corazón, y la número 3, que es la enfermedad renal crónica como consecuencia de la 1, diabetes mellitus. Esto es la agenda no atendida o no resuelta en nuestro país. Y las connotaciones que tienen esto, tanto en el recurso humano como en el sistema de salud, es que las diarreas matan a los niños por deshidratación. La solución es un médico que sepa identificar una diarrea y que sepa prescribir un sobre de sales que cuesta 5 centavos. Versus un país en donde la agenda se llama diabetes mellitus, en donde implica detectar tempranamente a los pacientes y acompañarlos el resto de su vida para lograr la progresión a complicaciones. Este cambio implica que debemos cambiar la forma en que entendemos la salud de las poblaciones, en que formamos a los recursos humanos y en que operamos a los sistemas de salud justamente para tratar de contener esto. Y si lo vemos en forma lineal, ¿no? Un poco menos gráfico, un poco menos artístico, esto es lo que implica. Enfermedades diarreicas representaban el número 1 y se fueron al número 25 de la carga de la enfermedad en términos de años de vida saludables perdidos. Y enfermedad renal crónica era el número 15 y se va al número 3 de la carga de la enfermedad. Pero ¿qué pasa si comparamos esto, es decir, esta agenda no resuelta, con lo que vemos en la consulta cotidiana de nuestras poblaciones? Si bien esta agenda de la izquierda, que es la carga de la enfermedad en hombres, por eso ven este cambio, esto solo es hombres, y lo comparan con la demanda de servicios, pues hay una brecha importante. Es decir, si bien diabetes mellitus es el número 1 en la carga de la enfermedad general, número 2 en hombres, en realidad en el total de demanda de consulta tan solo es el 4%.
Es decir, de todo lo que ustedes van a ver en su formación, solo el 4% es diabetes. Y sin embargo es la agenda más apremiante que tenemos por los efectos que causa en la población. Y lo mismo en el caso de mujeres, en donde incluso se agregan algunas cuestiones de índole ginecobstétrico. Esto nos lleva a tener 4 grandes agendas en nuestro país. 1, atender una agenda no concluida, es decir, lo que todavía nos causa problemas de salud en la población. Por ejemplo, las altas tasas de mortalidad materna e infantil que todavía tenemos a pesar de los grandes logros. Padecimientos infecciosos prevenibles. Una agenda emergente en donde vemos el cambio demográfico que señalábamos hace un momento, la transición a enfermedades no transmisibles y accidentes como parte de la agenda no atendida. Por supuesto, del lado derecho vemos una agenda de protección financiera. Todavía no logramos las coberturas que necesitamos como país para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a un sistema de financiamiento a la salud público. Y resalto una agenda de calidad y acceso efectivo que implica aumentar la calidad de los servicios que damos en todos los ámbitos públicos y privados, y por supuesto la seguridad del paciente, que tiene también repercusiones importantes en los resultados de salud. En cuanto a esta agenda no concluida, vemos por ejemplo la mortalidad en menores de 5 años y esta gran disminución que tenemos desde 1970. En 1970 teníamos 108 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. En 2012 teníamos 14.5. Es decir, logramos disminuir significativamente como país la mortalidad en los niños menores de 5 años. Pero esta tasa que tenemos actualmente todavía es de las más altas de los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, nuestros pares desde el punto de vista económico. Y aquí insisto, en términos de la agenda para niños, no es lo mismo diagnosticar una diarrea a diagnosticar a un niño con una leucemia linfoblástica aguda. Y este diagnóstico temprano de una leucemia linfoblástica aguda implicará la sobrevida y el resultado de la atención de los niños que representan hoy el mayor problema desde el punto de vista de salud infantil. Mortalidad materna. En 1990 teníamos 88 defunciones por cada 100,000 nacidos vivos. Esto se disminuye a 49 y hoy en día es 34 por cada 100,000 nacidos vivos. Sin embargo, sigue siendo también una de las más altas en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y habla de la desigualdad justamente en la oportunidad de acceder a servicios para atención al parto en los diferentes ambientes de nuestro país. ¿Y qué pasa con la agenda emergente? Esto es la proporción de nuestra población de 15 años o más con obesidad. Somos el segundo país, solo después de los Estados Unidos, con mayor porcentaje de obesidad de nuestra población mayor de 15 años. Somos el país con mayor incremento en esta proporción de obesidad en los países de la OCDE. Y si vemos cuál es el efecto de la obesidad en nuestra población, somos el país con más prevalencia de diabetes en los países de la OCDE. Ningún país nos gana. Este es el gran reto en donde se estima que más del 15% de nuestros adultos tienen diabetes mellitus. Y luego nos vamos a esta combinación entre la agenda emergente y la calidad, en donde vemos que la incidencia de los infartos, es decir, el número de infartos que tenemos, aumenta, lo que genera en términos de carga de la enfermedad sube, pero además si vemos cuántos pacientes que son atendidos en hospitales mueren, tenemos 3 veces más que el promedio de los países de la OCDE. Y eso implica que ustedes, cuando se formen, tienen que ser mejores para poder atender justamente estas patologías, para poder lograr resolver estos problemas que se presentan todos los días y en todo el país y que requieren recursos humanos mejor preparados y mucho más enfocados a resolver estos problemas de salud.
Estos son los grandes problemas que también tenemos, que condicionan la inequidad o la desigualdad que tenemos en nuestro país. Del lado izquierdo, esta estrella, son las tasas de mortalidad en diferentes estados por infarto agudo del miocardio que se atienden en hospitales. Estos son los que sí llegan a los hospitales. Si se dan cuenta, no es lo mismo estar en la Ciudad de México o en algunos estados, como por ejemplo Puebla o el Estado de México, a estar en estados como Yucatán o Campeche, en donde es muchísimo más alto la mortalidad por infarto. Y eso tiene que ver con la organización de los sistemas, eso tiene que ver con la disponibilidad de recursos humanos y eso tiene que ver con la calidad de la atención. Y del lado derecho, eso que parece un caracol, es la sobrevida de niños con leucemia linfoblástica aguda a 30 meses de seguimiento. Cada uno de los puntitos es un hospital y vemos las grandes diferencias que tenemos en nuestro país en términos de la atención, en donde hay un hospital que supera el 80%, que es el estándar internacional para leucemia linfoblástica aguda, que convive con otro hospital en donde no se logra siquiera el 19% de sobrevida. Eso a los mexicanos nos cuesta muchísimo, porque pagamos exactamente lo mismo por el caso que se atendió en el hospital que no logra ni siquiera el 20% de sobrevida a lo que se paga en el hospital en donde tenemos más del 80% de sobrevida. Y eso es justamente la oportunidad que tenemos para mejorar la calidad y el acceso efectivo a servicios de salud. Ahora, ¿qué pasa con los médicos? Y esta parte, espero la tomen como el gran reto que van a tener que resolver ustedes, porque van a competir cada vez con más médicos, cada vez mejor formados, y no van a tener ustedes otra opción que aspirar a la excelencia para competir en el mundo que les va a tocar vivir. Esto es la disponibilidad de médicos por cada 1,000 habitantes en los países de la OCDE. Ahí está México. México tiene 2.2 médicos por cada 1,000 habitantes. El promedio de la OCDE es de 3.3. Si leemos esto en una forma muy simple, diríamos, pues faltan muchos médicos en México. No es lo mismo comparar los países que están del lado izquierdo, en términos poblacionales, a los países que están hacia el centro, en donde estamos, y a la derecha en donde estamos nosotros. No es lo mismo un país que llega a máximo tener 30 millones de habitantes y tener 6.1 médicos por cada 1,000 habitantes, a un país de 120 millones con 2.2 millones de habitantes. Esto, en términos absolutos, implica también la capacidad de carga de los sistemas para garantizar la eficiencia en la prestación de servicios. Y por eso, la Organización Mundial de la Salud determinó, dejemos de hablar de médicos por un lado y de enfermeras por el otro, hablemos de trabajadores de la salud. Y la OMS entonces estima que necesitamos por lo menos 22.8 trabajadores de la salud por cada 10,000 habitantes, como mínimo. Un nivel adecuado es de 34.5 trabajadores por cada 10,000 habitantes, y en México superamos los 59.4 trabajadores por cada 10,000 habitantes. Es decir, tenemos muchos trabajadores de la salud con resultados todavía sujetos a mejora. Ahora, ¿qué pasa con estos médicos? Bueno, en el mundo, y esto es países que han basado sus sistemas de prestación de salud en la medicina general, en el mundo los médicos optan por convertirse en superespecialistas, cuando en realidad la carga de la enfermedad y los determinantes de la salud buscan tener médicos generalistas. Incluso el Reino Unido, en donde su sistema está basado en el médico general, el general practitioner, la tendencia ha sido a superespecializar la medicina y con consecuencias importantes justamente en la operación de los sistemas y el acompañamiento de las poblaciones. Y esto es México, en donde tenemos más especialistas, 47.2% del total de médicos, que generalistas, incluyendo a los médicos familiares, y donde todavía tenemos una alta dependencia de médicos pasantes, que es el 22.2%, que todavía están en contacto con paciente en forma constante, resolviendo necesidades de salud de la población.
¿Qué nos dice esto? Bueno, necesitamos orientar nuestros recursos humanos a estar en las comunidades. ¿Qué pasa si analizamos en dónde están nuestros médicos? Nuestros médicos están en mayor proporción en la línea roja, que son hospitales. ¿Qué pasa si a un paciente diabético me espero a verlo en el hospital? Va a ser demasiado tarde. En los hospitales los pacientes llegan a que los amputemos, a que los dialicemos, a que les hagamos algún procedimiento oftalmológico, etcétera, etcétera. El paciente debemos de detectarlo y manejarlo sin complicaciones en las comunidades. Pero esto implica tener recursos humanos comprometidos justamente con este bienestar comunitario. Y en nuestro país la tendencia ha sido a ir a los hospitales, a quedarse en los hospitales y a la superespecialización en vez de buscar justamente estos componentes de mayor arraigo comunitario. Esta brecha, por más que la tratamos de proyectar y ver el cambio, sigue aumentando cada vez más entre hospitales y comunidades. Y tiene que ver con el modelo hospitalario, de formación hospitalaria que seguimos desde el informe Flexner hace más de un siglo, en donde después de 2 años o aproximadamente 2 años de formación básica, los médicos los formamos en hospitales el resto de su formación hasta que llegan al servicio social, en donde por primera vez se van a hacer cargo de una comunidad, pero sin mayor acompañamiento académico. Esto, si lo proyectamos ahora a enfermeras, pues bueno, es prácticamente igual. El caso es que en enfermería sí necesitamos muchos mayores recursos para lograr una mayor relación entre enfermeras y médicos que nos permita llevar un mayor contacto y control de nuestra población en términos de salud. Pero lo mismo nos pasa en el sentido de que las enfermeras también, en mayor proporción incluso, están en los hospitales en vez de estar en las comunidades, en donde podrían apoyar justamente con el control y la supervisión de la salud de los pacientes. Esto seguramente les va a interesar mucho. Espero no haya sido el motivo por lo que decidieron estudiar esta gran carrera. Pero el médico en promedio en los países de la OCDE gana 4 veces más que el promedio salarial de cada uno de los países. Y ese es el mismo caso para México. Tanto los médicos generales como los médicos especialistas tienen salarios más altos que los promedios salariales de otras profesiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto ha sido un incentivo a la especialización por este incremento en la percepción, pero también es un problema desde el punto de vista de la disponibilidad de salarios atractivos en la distribución de recursos en el país. Estos cuantos ha incrementado, por ejemplo, los salarios de los médicos en los últimos años, de 2005 a 2013, en los países de la OCDE y por supuesto también en México. Ahora, ¿cuántos estamos graduando en nuestro país? ¿Cuántos médicos se gradúan? Así como ustedes lo harán en 6 años. Dijeron, ¿cómo? ¿Ya tan rápido? México gradúa 9.9 médicos por cada 100,000 habitantes. Irlanda, por ejemplo, gradúa 20.3 médicos por cada 100,000 habitantes. Y dirán, bueno, pues Irlanda gradúa muchos más, México podría graduar todavía más. Y volvemos a cuánto implica esto en números absolutos. Si alguien tiene una calculadora a la mano, ¿cuánto implica 20.3 en un país de 7 millones y cuánto implica 9.9 en un país de 120 millones? Ellos van a hacer su competencia. Es decir, estos otros de los 9.9 van a salir igual que ustedes. Veo que no son rápidos con las matemáticas. Aquí están, exacto, por eso estudian medicina, dicen. Esto es lo que implica graduar 9.9 médicos por cada 100,000 habitantes. México en 2013 titulaba 11,716 médicos al año. Irlanda, el más alto, más de 20 por cada 100,000 habitantes, implica 931. ¿Bajo qué parámetros de formación, calidad, competencia podemos formar más de 11,000 médicos en un país como México? Y hoy en día no son 11,000, hoy en día son más de 14,000
y para 2017 serán más de 15,000 médicos graduados por año. Esto es cómo ha crecido los programas de medicina, y esto que seguramente ustedes no notaron en el discurso de la doctora Castro, en donde les decía que ustedes estaban en una universidad, en una facultad acreditada, es muy importante. Porque en el país, si bien tenemos en 2015 144 escuelas, en 2016 154 escuelas, una muy baja proporción, menos del 50%, se encuentran realmente acreditadas en términos de la calidad de la enseñanza que imparten en la medicina. Y su universidad es una de ellas. ¿Qué tiene de implicación esto en el futuro laboral de los médicos? En 2014, la línea azul nos habla del total de médicos que tenemos en el sistema atendiendo pacientes. La línea roja, aquellos que han hecho alguna especialidad. La línea azul, los especialistas, y los médicos en formación con contacto con pacientes, es decir, los internos y los pasantes, en la línea morada. Esto es cómo ha ido creciendo. Sí ha ido creciendo, tenemos más médicos. Pero si comparamos esto con y cuántos empezaron a egresar en los últimos años, comparen la línea azul con la línea roja, que implica aquellos médicos que logran ingresar al sistema formal de prestación, es decir, que son o contratados o entran a alguna especialidad médica. Y esta brecha, cómo se divide la línea azul y la línea roja, implica justamente este desfase entre el número de médicos que se están formando y el número de oportunidades formales que se tienen para pertenecer al sistema. Y si vemos, en 2016, es decir, todavía ni siquiera los incluye a ustedes, teníamos una matrícula total de 126,000 médicos. Si hacen las cuentas, en 6 años, y si pasan todas sus materias, en 6 años este país va a tener 126,000 médicos más. Pero actualmente tenemos solo apenas arriba de 200,000, es decir, más del 50% más en tan solo 6 años. Y ese es el problema en términos de la capacidad de la carga del sistema en la disponibilidad de médicos, y ese es precisamente el reto que los debe impulsar a la excelencia y a superarse y ser los mejores médicos desde el día número 1 de su carrera de medicina. Porque los entornos a los que ustedes se van a enfrentar es de una alta disponibilidad de médicos que va a limitar justamente la oferta de campos para especialización y ofertas laborales. Y perdón que me salte todo esto, pero ya vi que algunos empezaron a cabecear y es el primer día. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos cuidado justamente con esta relación entre la oferta y la demanda de profesiones tan delicadas como las de la salud? ¿Por qué son delicadas? Para empezar, porque toman 6 años y una gran inversión formar a cada uno de los médicos. Para seguir, porque no solo es la inversión que hacen sus padres al pagar la colegiatura, es la inversión que implica tener hospitales, implica tener infraestructura en salud en donde se puedan formar. ¿Qué pasa si el sistema educativo y el sistema asistencial se desfasan en esta oferta y demanda? Pues lo que hemos estado viendo, en donde México es el donador número 1 de médicos a los Estados Unidos, de países de la OCDE, con más de 10,500 médicos mexicanos que están en Estados Unidos como médicos, ya sea generales o especialistas. Y eso tiene un costo de oportunidad para un país como nosotros muy alto. Ahora, ¿qué pasa con las especialidades? Porque todavía están muy lejanos, pero seguro ya tienen alguna idea. Así como seguramente no saben por qué quieren estudiar medicina, pero desde la secundaria lo sabían. Así desde ahorita seguramente saben qué especialidad quieren hacer, aunque en realidad no han rotado por ninguna de las especialidades. Entonces, a mis alumnos de primer año, cuando les pregunto, siempre me dicen, no, yo entré a medicina por mi gran vocación de servicio,
porque desde chiquito yo veía a un animal sufriendo y lo quería ayudar, y cuando mi hermanito se raspó la rodilla. Y luego les pregunto, oigan, ¿y qué quieren hacer cuando sean grandes, cuando terminen medicina? Ah, no, yo quiero ser súper especialista, neurocirujano en arteria cerebral media izquierda. Ni saben qué es la neurocirugía, ni qué es la arteria cerebral media izquierda, pero eso quieren ser. Entonces, tengan en cuenta hacia dónde van sus aspiraciones, hacia dónde va la realidad y hacia dónde va su capacidad para realmente llegar a cumplir estas metas. Y tomen en cuenta esto. México tiene, ya veíamos, por cada 1,000 habitantes 2.2, el promedio de la OCDE es 3.3. Pero si nos vamos a especialidades muy puntuales, por ejemplo, ginecobstetras, ¿no? La OCDE en promedio tiene 27.3 ginecobstetras por cada 100,000 mujeres. México tiene 33.8. Ya nos pasamos. Y si nos vamos a las primeras láminas en donde les decía, la tasa de natalidad ha disminuido, pues entonces tenemos un desfase. Y luego, ¿qué tan rápido estamos formando los ginecobstetras? ¿Hay algún ginecobstetra aquí? Sí, ya los vi con cara de preocupación. Bueno, si vemos la velocidad en la que hemos formado a estos ginecobstetras, a ver, OCDE creció 1.7 veces de 2000 a 2011, México creció 4.5 veces. Y si nos vamos a otra de las áreas prioritarias, psiquiatría, salud mental, una de las grandes áreas poco atendidas en nuestro país, OCDE tiene 15.6 psiquiatras por cada 100,000 habitantes y México tiene 1.2 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. ¿Qué significa esto? Ya les enseñé a leer algunas gráficas. ¿Qué significa? Que están mucho más locos en los países de la OCDE que aquí, por supuesto. Entonces, tengan en cuenta aquello que van a hacer, no solo es por esta vocación que no saben de dónde vino, sino tengan suficientes elementos que los orienten justamente a hacer decisiones mucho más apegadas a la realidad que les va a tocar enfrentarse. Esto lo vemos en términos de la disponibilidad. Todo mundo quiere ser especialista, todo mundo, cuando lo que necesitamos son generalistas. Todo mundo quiere estar en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León o Puebla, cuando necesitamos en Chiapas, en Campeche, en zonas rurales de Hidalgo. Y si nos vamos a especialistas puntuales que son prioritarios y la disponibilidad en el país, vemos, por ejemplo, Campeche, y no es que la traiga con Campeche, sino que está hasta abajo y entonces lo veo fácil. Campeche tiene 5 cardiólogos para todo el estado. 5. Tiene 9 oncólogos y tiene un centro estatal de oncología. Tiene un endocrinólogo, 2 geriatras y 11 psiquiatras en un estado de altísima necesidad de atención a salud mental por la población petrolera de Pemex, que tiene un alto recambio de personal y por ende tiene también mayor tasa de problemas de salud mental. Entonces, si determinamos los mercados solo porque a la gente le parece o porque todo el mundo quiere estar en la comunidad de la zona de mayor desarrollo, pues vamos a ampliar crónicamente este panorama en donde no resolvemos las necesidades de salud y por el otro lado generamos subempleo en otras zonas que están francamente inundadas de especialistas, como lo ven, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, etc. Ahora, esto todavía es muy lejano para ustedes, espero todavía no les cause temor. Esto es la estadística del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, es decir, es el examen que al término de sus carreras todos los que quieren hacer una especialidad tienen que hacer. El año pasado, 2016, 41,000 médicos se registraron. De estos, 36,408 presentaron el examen y son admitidos al programa de especialización poco más de 7,000. Y vemos justamente en esta gráfica cómo aumenta la demanda de especialización. Ahora, ¿qué pasa si leemos también en forma simple esta gráfica y decimos, el problema del desbalance es que la oferta es muy baja? ¿Y es muy baja para qué? Es la siguiente pregunta. Si nosotros generamos mayor especialización a lo que el sistema puede absorber para la prestación de servicios,
y me refiero tanto a lo público como a lo privado, corremos el riesgo justamente de trasladar el subempleo a los especialistas que tienen un costo de oportunidad todavía mayor por el mayor tiempo que se les ha invertido en su formación. Y si no logramos este balance, esta gráfica va a seguir aumentando en el componente rojo. Ahora, volviendo a las especialidades. Hablábamos de la carga de la enfermedad y el cambio justamente en esta carga de la enfermedad, en donde, si ven las barritas azules arriba a la derecha, la primera dice diabetes, y me van a tener que creer porque dudo que logren ver algo. Tiene arriba del 90% de cambio. La segunda dice enfermedades isquémicas del corazón, tiene también arriba del 90% de cambio. La que sigue es enfermedad renal crónica, que tiene arriba el 200% de cambio entre 1990 y 2013. Después vienen en menor medida aquellos que sí presentaron un crecimiento, por ejemplo, depresión, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, ¿no? Los eventos vasculares cerebrales, las enfermedades pulmonares crónicas, epilepsia, etcétera, etcétera. Y los que mostraron disminución son los que están hacia abajo, por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas, la prematurez, las enfermedades neonatales y las enfermedades diarreicas. Ahora comparen con las barras de abajo, que son la disponibilidad de especialistas. Primero tenemos pediatras, ginecobstetras, cirujanos. Hasta la primera barra roja aparecen los internistas. Los cardiólogos es la siguiente, psiquiatras la siguiente, rehabilitadores la siguiente, nefrólogos la siguiente roja, endocrinólogos ya del lado derecho con 410 y los geriatras con 197. Entonces, ¿con qué recursos humanos atendemos el cambio epidemiológico y demográfico de nuestro país? Y sin embargo, si vemos el ENARM, y me regreso, todo mundo quiere ser cirujano, ginecólogo, pediatra. Y entonces vemos, a ver, ¿qué estaba pasando en el mundo? Esto es Canadá, esto no es México. En Canadá, que tiene todavía menos niños y más adultos mayores que en México, de todos modos, la demanda de pediatría es muchas veces mayor a la demanda de geriatría. Así pasa en el mundo. Entonces se hizo un estudio a nivel internacional en donde comparamos las diferentes percepciones de los chicos cuando están estudiando medicina y por qué quieren estudiar una especialidad u otra. Entonces vemos que cuando deciden es basado en la percepción. Uno, solo han estado en hospitales, porque toda su formación es en hospitales. Pues entonces van a escoger especialidades hospitalarias, es lo que conocen. Pero además, ¿cuáles especialidades hospitalarias? Pues las que perciben tienen el mayor prestigio. Entonces vemos del lado izquierdo, la barra más alta de prestigio o percepción de prestigio es cirugía. Y ustedes van a ver a los cirujanos flotando por los pasillos. Y van a querer ser cirujanos. Van a querer ser cirujanos. Y así vamos en la percepción justamente de esta relevancia, de este prestigio, incluso en áreas que tienen calidad de vida, que son las barras chiquitas que acompañan en azul clarito, que son mucho más bajas y que justamente lo que tiene es esta percepción de engaño. Es decir, se van por el prestigio, escogen y después se dan cuenta que la calidad de vida es muy baja justamente por la dependencia hospitalaria. No es lo mismo ser un médico, un profesional que ejerce independientemente su profesión, a ser un profesional que requiere de servicios hospitalarios para ejercer su profesión. Y veo el caso aquí, por ejemplo, de servicios de urgencias o medicina crítica, en donde difícilmente van a poder tener un consultorio de medicina crítica o de urgencias. Eso se da en los hospitales. Y por el contrario, tenemos del lado derecho aquellas que tienen una muy baja percepción, pero calidad de vida muy alta, en donde encontramos la práctica de familia, la medicina rural, por supuesto la salud pública y algunas otras profesiones no vinculadas a los ejercicios hospitalarios.
Esto es el sistema de residencias. Aquí formamos a todos los especialistas del país en hospitales públicos y privados. Tenemos más de 26,000 residentes en cualquier momento. Es decir, cada año hay una matrícula total de más de 26,000 médicos formándose en especialidades. Y esto nos lleva ya, para terminar, porque ya me extendí un poco, a algunas consideraciones y reflexiones. Necesitamos todos, y ustedes van a ser parte del problema y de la solución, vincular y balancear estos tres grandes aspectos que determinan la agenda de la provisión de servicios y disponibilidad de recursos humanos en nuestro país. Por un lado, conocer muy bien, plenamente, a profundidad, las necesidades de salud de la población a la que vamos a atender. Las diferencias entre la carga como aquello que no hemos resuelto y la demanda como aquello que vemos en la cotidianidad y que además logramos contener para no ver reflejado en la carga. El mercado educativo, que tiene que necesariamente escuchar las señales del mercado laboral y de las oportunidades de formación más allá del pregrado, que tiene que tener un volumen formativo y un tipo de formación que responda a las necesidades de salud y que responda a las necesidades de las instituciones asistenciales. Y esto tiene que estar muy vinculado estrechamente con el mercado laboral. ¿Cuál es la capacidad de las instituciones para emplear personal? ¿Cuáles son los esquemas que nos ayuden a garantizar condiciones adecuadas de trabajo y desempeño de profesionales tan codiciados como los profesionales de la salud? Y en el centro tenemos todo lo que necesitamos conocer para saber esto y lograr un buen balance. Un modelo de atención que permite enfocarnos justamente a estas necesidades de salud, contar con recursos e insumos necesarios no solo para la parte formativa, sino también para la parte asistencial, y generar entonces sí esta producción de recursos humanos que responda a la demanda de la población de atención. Entonces, esto que es conocer justamente estos cuatro entornos de la formación de recursos humanos y la generación de estas brechas, estos distanciamientos entre lo que tenemos y lo que necesitamos, nos lleva a plantear justamente tres políticas públicas necesarias. Tres políticas enfocadas al número, es decir, a cuántos médicos necesitamos, al perfil, qué tipo de médico y para atender qué tipo de patología estamos formando, y distribución en un contexto geográfico nacional. Y esto nos lleva a tener matrículas adecuadas, es decir, cuántos ingresan y cuántos egresan de las universidades, un nuevo modelo de servicio social que nos permita formar a los médicos en medicina comunitaria, que entiendan la importancia y, digamos, la belleza de trabajar con las comunidades atendiendo sus necesidades de salud, una reorientación de la oferta de las especialidades hacia la carga de la enfermedad, a esta agenda no atendida, y por supuesto la generación de incentivos que nos permitan que todos los profesionales de la salud se sientan arropados, se sientan entendidos e incentivados a ser cada vez mejores. Con esto yo termino y espero les haya dado un panorama interesante de lo que va a ser su futuro como profesionales de la salud, que les dé muchas esperanzas y les dé también muchas fuerzas para superar justamente estos retos que implica ejercer una profesión tan compleja como la medicina en una sociedad en donde ya no van a ser los únicos, sino que van a acompañar a un gran número de médicos que formamos este sistema de salud y que además los esperamos con los brazos abiertos para que en 6 años se unan a este ejercicio de cuidar la salud de los mexicanos. Muchas gracias.